Nuestro conocimiento del futuro afecta cómo vivimos el presente. Os doy un pequeño ejemplo que ilustra esa verdad. Si alguien te dijera que vas a experimentar 10 años de gran dolor y sufrimiento, donde perderás todos tus bienes, tu salud y que todo te saldrá mal, sin duda esa noticia haría que te sintieras destrozado, destrozada por dentro y sin esperanza. Pero ¿qué sucedería si esa misma persona te dijera, sí, vas a sufrir mucho durante 10 años, de forma inimaginable, pero al final de esos 10 años vas a experimentar prosperidad y salud como nunca antes y vivirás en paz hasta los 110 años? ¿Cómo te sentirías entonces? Te sentirías mal, pero no de la misma manera. Tendrías esperanza. Y conforme pasaran los años, tu esperanza iría en aumento. En estos dos escenarios que os he presentado, el dolor y sufrimiento que experimentas es exactamente el mismo. Pero ¿cuál es la única diferencia que afecta el presente? Tu conocimiento acerca del futuro. Amigos, esa es la esperanza que nos da la Biblia en relación al mal. Sí, la maldad es una realidad seria. Sí, nosotros somos responsables por el mal en el mundo. Sí, Dios tiene un propósito para el mal, pero eso no es todo lo que la Biblia nos enseña sobre este tema. Si eso fuera todo, no habría consuelo para nosotros. No, eso no es todo. Hay un futuro glorioso para nosotros que no incluye el mal. El futuro del mal es bueno para nosotros, en Cristo. Y Dios no solo ha planeado el futuro del mal, sino que ha asegurado el futuro del mal y va a consumar su plan para el futuro del mal. Como dijo un autor que leí recientemente, el hombre trata de explicar la maldad, pero el plan de Dios es acabar con la maldad. Y sabemos a la luz de lo que aprendimos en el último sermón que el plan de Dios para acabar con la maldad es un plan bueno, centrado en Cristo para su gloria y para nuestro máximo bien. El apóstol Juan lo explicó de esta manera en 1 Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sabemos que la primera instancia de maldad en el universo fue la de Satanás. Y sabemos que Satanás es quien está liderando el sistema de este mundo que está en oposición a Dios. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Esas son muy buenas noticias en esta mañana. Entonces, lo que quiero daros en esta mañana es conocimiento. Pero no cualquier conocimiento. Quiero daros conocimiento que afecta cómo vivimos nuestras vidas en el presente, hasta que Dios consuma su plan. Este sermón te va a afectar de forma diferente dependiendo de lo que crees acerca de Jesús. Si eres de Cristo, si tú puedes decir que eres de Cristo y sabes por qué eres de Cristo, este sermón va a ser de consuelo para ti. Si no eres de Cristo, este sermón te dará malas noticias acerca de tu destino eterno. Pero las buenas noticias son que hasta que Dios consuma su plan para el futuro del mal, todavía hay esperanza para ti. Tu destino eterno puede cambiar. Puedes llegar a estar del lado bueno de la historia. Entonces, sea cual sea tu situación en esta mañana, este sermón es para ti. Muy bien, entonces lo que quisiera hacer es comenzar contestando nuestra pregunta de hoy. Normalmente en esta serie os he presentado una pregunta y he contestado la pregunta al final. Pues hoy lo vamos a hacer al revés. Vamos a comenzar planteando la pregunta y contestando la pregunta. Y la pregunta es esta: ¿cuál es el futuro del mal
en el mundo. No tenemos que esperar hasta el final del sermón, os voy a dar la respuesta que nos da la Biblia. La respuesta es esta. Cuando Cristo vuelva, Él acabará completamente con la maldad en el mundo. Es así de simple. Cuando Cristo vuelva, Él acabará completamente con la maldad en el mundo. Os he dado la respuesta, pero ahora quiero mostraros, quiero ir por partes y mostraros cómo es que llegamos a esa conclusión bíblica. ¿Verdad? Esa es la conclusión, cómo es que llegamos a esa conclusión. Quiero mostraros los elementos del plan de Dios para el futuro del mal. Quiero mostraros los diferentes elementos o las diferentes partes de eso. Así que, número 1, necesitamos ver esto. El futuro del mal fue planeado, ¿vale? Esto es lo primero que tenemos que saber. El futuro del mal fue planeado. Dios no es como nosotros. Creo que esa es la verdad más fundamental que tenemos que saber acerca de Dios. Dios no es como nosotros. Si sabes eso, estás en buen camino para entender quién es Dios. Dios no es como nosotros. Dios no crea un plan para todas las cosas sobre la marcha. Dios tiene un decreto eterno y no hay indeterminación en Dios. No hay indeterminación en Dios. No es como nosotros. Nosotros consideramos las diferentes opciones, tenemos un plan B por si acaso el plan A no funciona. Dios no es como nosotros. No hay plan B, C, D, etcétera, para Dios. Entonces, si hablamos del futuro del mal, tenemos que hablar de un futuro planeado por Dios. Vemos la primera mención de este plan, porque la Biblia nos muestra este plan, y vemos la primera mención de este plan justo después de la caída del hombre en Génesis 3. Quiero que lo veáis conmigo. Génesis 3:15. Este versículo es muy importante para entender el Evangelio. Este versículo es lo que algunos han llamado el protoevangelio. Eso es el Evangelio en forma de semilla o la primera mención del Evangelio que encontramos en las Escrituras. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es importante observar que este versículo aparece en el contexto de la maldición de Dios sobre Satanás por haber engañado a Eva. Y la maldición sobre toda la creación por consecuencia del pecado de Adán y Eva. En este momento de la historia, todo parece estar yendo en contra del plan de Dios. Y parece que Satanás está saliendo victorioso. Pero lo que Génesis 3:15 nos demuestra es que nada de lo que sucedió en Génesis 3 pilló a Dios de sorpresa. Lo que Satanás pensó para mal, Dios había planeado para bien, para acabar con Satanás y toda la maldad a través del descendiente escogido de la mujer, Cristo. A lo largo de la historia, esto es lo que nos enseña Génesis 3:15, habría una gran lucha entre el pueblo de Dios, eso es la simiente de la mujer, y el pueblo de Satanás, la simiente de Satanás, pero el descendiente singular de la mujer, eso es Cristo, aplastaría la cabeza de Satanás, asegurando su derrota final y la del pecado y la muerte. Y sabemos al leer la Biblia que esa victoria se ganaría a través de la muerte y resurrección de Cristo. Pero aunque la promesa de victoria en Génesis 3:15 aparece después de la caída del hombre, la Biblia nos enseña que Dios ya tenía todo esto planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde vemos esto? En otras palabras, no es que de repente algo sucedió fuera del plan de Dios, Adán y Eva pecaron, Satanás entró en la escena, Dios no estaba al tanto, no estaba esperando que eso sucediera y
Dios sobre la marcha diseñó un plan para derrotar a Satanás. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No, en absoluto. Y lo vemos claramente en muchos pasajes, pero quiero mostraros dos. Primero, 2 Timoteo 1, del 8 al 10. Quiero que lo veáis conmigo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Este es el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Y el tema de 2 Timoteo es, resiste. Va a haber tribulación, resiste, sigue predicando el evangelio con valor y valentía. Timoteo, ¿qué dice? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Mira esto, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea, que nos llamó para salvación, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, ¿cómo podía la gracia de Dios ser nuestra en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Solo si aquello que haría que necesitáramos de la gracia de Dios. Eso es, la caída del hombre ya entrara en el plan de Dios, según la voluntad permisiva de Dios, que vimos el domingo pasado. Pero fijaos qué más dice este pasaje. Dice que cuando la gracia de Dios se manifestó por la aparición de Jesucristo nuestro Salvador, Él quitó la muerte. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué vino por consecuencia del pecado? La muerte. ¿Qué quitó Cristo por medio de su obra? La muerte. Entonces el futuro del mal, el cual es un final feliz para los que son de Cristo, ya estaba planeado por Dios antes de la fundación del mundo. Pero ese no es el único pasaje que nos habla de este plan eterno. También lo vemos en 1 Pedro 1, del 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Al igual que la gracia de Dios en Cristo ya era nuestra antes de los tiempos de los siglos, también la sangre de Cristo como nuestro cordero sustitutivo ya estaba destinada antes de la fundación del mundo. Ahora, saber que Dios tiene un plan para acabar con la maldad en el mundo no quita la maldad que experimentamos en el presente, pero sí hace que la sobrellevemos con esperanza. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que Dios no solo tiene un plan para el futuro del mal, Él ha asegurado que ese plan se lleve a cabo. Y por eso vino Cristo. Entonces, el futuro del mal es que cuando Cristo vuelva, Él acabará completamente con la maldad en el mundo, y ese futuro no solo fue planeado, sino que está asegurado. Y ese es el punto número 2. El futuro del mal no solo fue planeado antes de la fundación del mundo, sino que también está asegurado, está garantizado. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y esto incluye todos los efectos de las obras del diablo, el pecado y la muerte. Ahora, sabemos que el hombre es responsable por la maldad en el mundo y que no podemos culpar a Satanás por el pecado de nuestros primeros padres, ni por nuestros pecados. Pero Satanás fue quien comenzó la rebelión en contra de Dios. Y él es quien lidera el sistema del mundo que está en rebeldía en contra de Dios. Sin embargo, Satanás es un enemigo derrotado. Tienes que saberlo en esta mañana.
Satanás es un enemigo derrotado. Sus días están contados. Y todo esto porque Cristo le derrotó en la cruz y confirmó esa victoria en su resurrección y ascensión. Y ese es un aspecto de la obra de Cristo que no enfatizamos lo suficiente. La victoria de Cristo, pero que la Biblia enseña claramente. ¿Qué dice Juan 12:31? Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Será echado fuera. Jesús dijo estas palabras cuando anunció su muerte en Juan, capítulo 12. Cuando dice ahora, se refiere a su inminente muerte. Entonces, en su muerte, Cristo echó fuera a Satanás, que es otra manera de decir, le derrotó. Eso también lo vemos en Hebreos. Hebreos 2, del 14 al 15. Mira el lenguaje aquí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, eso es Cristo también, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces aquí vemos que Cristo se encarnó. Eso es lo que significa cuando dice participó de carne y sangre, se humanó para destruir por medio de la muerte al diablo. ¿Quién sino Dios puede hacer eso? Derrotar al diablo por medio de la muerte. Eso es increíble. Pero esto nos lleva a hacernos una pregunta importante. Si Cristo derrotó a Satanás por medio de su muerte, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ya tenemos una pequeña clave en lo que leímos hace un momento. Porque dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué tenemos temor a la muerte? ¿Y por qué Satanás usa eso y puede usar eso contra nosotros? Tememos la muerte porque somos culpables ante Dios. Tememos la muerte porque sabemos que es inevitable en nuestro estado natural en el que nos encontramos. No hay solución para la muerte porque somos culpables. La paga del pecado es muerte. La sentencia por nuestro pecado, la consecuencia por nuestro pecado es muerte. Y somos culpables. Entonces, ¿cómo lo hizo? Colosenses 2 lo explica con precisión. Mira qué dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados, eso éramos cada uno de nosotros, muertos en pecados, condenados por nuestros pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, esto está hablando de una incircuncisión espiritual, ¿verdad? De que estamos nosotros mal ante Dios, que dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo lo hizo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. Eso se refiere a estas fuerzas espirituales de maldad en el mundo. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Cristo derrotó a Satanás en la cruz, despojando a Satanás. Esto es como cuando le quitas las armas al enemigo, ¿no? Despojando a Satanás de su arma principal en contra de nosotros. ¿Cuál es su arma principal en contra de nosotros? El hecho de que nosotros somos culpables ante Dios y merecemos el castigo de Dios. Y Él usa eso en contra de nosotros. Ese es el significado del acta de los decretos que nos era contraria. Esto no se está refiriendo a la ley en sí, se está refiriendo a qué. El acta es el registro de todo lo que nosotros hemos hecho en desobediencia a la ley de Dios.
Es un acta que va en contra de nosotros, que sella nuestra condenación. Y esto lo usa Satanás contra nosotros porque si nosotros somos culpables, entonces no hay esperanza de salvación para nosotros y la muerte es inevitable. Y si eso es verdad, entonces la victoria es de Satanás. Pero en su muerte, Cristo llevó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y satisfizo las justas demandas de la ley de Dios en nuestro lugar. De esa manera le quitó a Satanás el poder de acusarnos y condenarnos. Le quitó el poder de la muerte. Cuando dice en el pasaje que habíamos leído anteriormente que el que tiene el imperio de la muerte es Satanás, algunos piensan que eso significa que Satanás es soberano sobre la muerte, como que eso no le corresponde a Dios, ese es el terreno de Satanás. No, no es lo que significa eso. Lo que significa es que Satanás puede usar la muerte por causa de nuestro pecado que nos condena para poder gloriarse y poder decir, mira, yo he obtenido la victoria. Pero Cristo desarmó a Satanás en la cruz porque le quitó esa arma. Le quitó esa arma. Cristo derrotó a Satanás y a todos los demonios usando su plan en contra de él. Usando el plan de Satanás en contra de él. Y al hacerlo no solo le derrotó, sino que le exhibió públicamente como el enemigo derrotado que es. Pero Cristo no solo murió, Él también resucitó. Y en su resurrección, Él demostró que su sacrificio en la cruz había sido realmente aceptado por el Padre y que la muerte había sido realmente derrotada. Como declaró Pedro en su primer sermón, en Hechos 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces la muerte no puede retenernos, a nosotros tampoco, si estamos en Cristo. Así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos y viviremos eternamente con Dios. Satanás ha sido derrotado, despojado, desarmado. Él ya no tiene la muerte para usar contra nosotros. Cristo tiene en sus manos las llaves de la muerte y el infierno. Él tiene en sus manos las llaves. Esto es una realidad presente. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18. Hermanos, consolaos con esta verdad. ¿Qué dice? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Satanás ya no tiene ese poder. Cristo ganó la victoria. Pero si todo eso es verdad, ¿por qué persiste la maldad todavía? ¿Por qué parece que Satanás todavía se está saliendo con la suya? ¿Por qué Satanás sigue liderando el sistema del mundo en oposición a Dios? Pues la respuesta que nos da la Biblia es que todo esto también entra en el plan de Dios. Esto no es algo que le ha pillado a Dios de sorpresa. ¿Pero por qué? Y esto es algo que a veces obviamos o ignoramos cuando consideramos ese tema de por qué persiste la maldad si Cristo ya ha ganado la victoria. Porque el plan de Dios no fue solo acabar con la maldad, sino de redimir a una multitud innumerable de toda tribu, lengua y nación. El plan de Dios fue que Cristo llevase a muchos hijos a la gloria y que luego acabase completamente con la maldad. Piensa en eso por un momento. Si Cristo hubiese acabado con la maldad en su primera venida, todos los que han sido salvos por la gracia de Dios desde la venida de Cristo hasta ahora nunca habrían nacido y nunca habrían experimentado esa gracia.
y nunca tendrían la oportunidad de vivir eternamente con Dios y nunca cantarían la canción de los redimidos que vemos en el libro de Apocalipsis. Pero en su plan para acabar con la maldad entraba la misión de la iglesia de hacer discípulos a todas las naciones. Y nosotros ahora mismo estamos involucrados en esa misión. Entonces, no es que lo que está pasando ahora es como que, bueno, le salió a medias el plan. No, no, no. Es que Dios tiene un plan de redimir a una multitud innumerable, salvar. Y gracias a Dios que ese es su plan, porque estamos nosotros aquí hoy, por ese motivo. Entonces estamos viviendo en el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo. Su reino ha sido inaugurado, pero todavía no ha sido consumado. Satanás ha sido derrotado y el poder del pecado y la muerte, solo falta que esa victoria llegue a su culminación en la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, la maldad persiste, pero no sin propósito. La maldad persiste, pero no persistirá para siempre. Cuando Cristo vuelva, Él acabará completamente con la maldad en el mundo. En otras palabras, cuando Cristo vuelva, el futuro del mal será consumado. Y ese es el punto número 3. El futuro del mal será consumado. Un día ya no habrá más maldad en el mundo. Y todo esto por causa de la victoria ya ganada por Cristo sobre el mal. Pero ¿cómo es que Dios va a acabar con la maldad? Pues primero, Dios va a acabar con la maldad moral y luego va a acabar con la maldad natural, en ese orden. En el primer sermón os expliqué que cuando hablamos de la maldad, podemos hablar de la maldad como en dos categorías. Podemos distinguir entre dos tipos de maldad. La maldad moral la conocemos muy claramente porque es la maldad que nosotros cometemos en contra de otros seres humanos creados a la imagen de Dios. Son los males que causamos nosotros directamente. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de la maldad que vemos en el mundo es causada por nosotros? ¿O podría ser aliviada por nosotros? Pues Dios va a acabar con esa maldad primero. ¿Pero cómo? Pues Dios va a eliminar primero la maldad de su pueblo. Va a eliminar la maldad de su pueblo. Esa obra de Dios de eliminar la maldad moral ya ha comenzado en nosotros, los que somos de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos da un corazón nuevo. Un corazón dispuesto para amar y obedecer a Dios. Ahora, eso no significa que dejamos de pecar, pero sí significa que a partir del nuevo nacimiento, a partir del momento que nacemos de nuevo, morimos al poder dominante del pecado sobre nuestras vidas. A partir del nuevo nacimiento comenzamos un proceso de santificación, mediante el cual Dios, por su Espíritu, nos conforma a la imagen de Cristo. Nos está conformando, moldeando poco a poco, esto es un proceso, a la imagen de Cristo. Pero como creyentes esperamos el día cuando seremos santificados por completo. No queremos vivir más con la maldad en nosotros. Pablo expresó claramente y abiertamente lo que cada uno de nosotros sentimos sobre el mal en nosotros cuando dijo esto en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues Pablo inmediatamente contesta su propia pregunta y exclama, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Nuestra esperanza es que un día seremos santificados completamente. Primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 24 dice esto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta cómo termina esto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Por eso es tan importante establecer las bases de la soberanía de Dios, el decreto de Dios y la providencia de Dios que establecimos en el último sermón. Si entendemos que Dios es soberano, Él tiene un decreto y Él gobierna el universo providencialmente, entendemos eso que dice ahí, fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
no hay duda alguna que vamos a ser santificados por completo. No hay duda alguna. Filipenses 1:6 dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa santificación completa se llevará a cabo cuando Cristo vuelva y cada uno de nosotros recibamos nuestros cuerpos glorificados. Los que estemos vivos cuando Cristo vuelva seremos transformados y los que estemos muertos cuando Cristo vuelva seremos resucitados. Pero todos recibiremos cuerpos glorificados. Cuerpos sin la contaminación del pecado. Cuerpos semejantes al cuerpo resucitado de Cristo. 1 Corintios 15, del 51 al 52 dice así, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, ¿qué dice? Incorruptibles. Eso es sin la corrupción del pecado. ¿Verdad? Y nosotros seremos transformados. Dios podía haber acabado con todos nosotros por nuestra maldad. Él tenía todo el derecho de hacerlo, acabar con todos nosotros por nuestra maldad. Pero en su gracia decidió salvarnos y acabar con la maldad en nosotros. Y esto nos recuerda que las buenas nuevas del Evangelio no son solo que nuestros pecados son perdonados y que somos declarados justos ante Dios por los méritos de Cristo, sino también que hemos sido redimidos de toda iniquidad, hemos sido purificados y esto se verá completamente en nosotros cuando Cristo vuelva. El teólogo R.C. Sproul, que ya está con el Señor, lo explicó de esta manera. Antes de la caída, el hombre tenía la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. Después de la caída, el hombre siguió teniendo la capacidad de pecar, pero perdió la capacidad de no pecar. Pero en el cielo ya no tendremos más la capacidad de pecar. Solo tendremos la capacidad de no pecar. Y qué glorioso será ese día. Y esto es solo por causa de Cristo, quien nos da la victoria. Pero si Dios va a eliminar la maldad de nosotros los creyentes, ¿qué de la maldad de aquellos que no son de Cristo? La Biblia nos enseña que esa maldad será juzgada por Dios cuando Cristo vuelva. Dios va a juzgar la maldad de sus enemigos. Esto es también algo que la Biblia enseña muy claramente. Dios no va a permitir que la maldad persista en el mundo. Cuando Cristo vuelva, Él acabará completamente con la maldad en el mundo. ¿Y cómo lo hará? Él va a juzgar a todos los que han permanecido en su rebeldía en contra de Dios, porque todos nacemos en rebeldía en contra de Dios. Y el castigo será una eternidad en el infierno. Amigos, el infierno es un lugar real. El infierno es un lugar de castigo eterno. Muchos se preguntan, ¿cómo puede un Dios bueno condenar a personas al infierno eterno? Pues la respuesta es que la maldad es tan mala y la santidad de Dios tan inmensa que el infierno es el castigo apropiado para nuestra maldad. Así que si tenemos problemas, solo tenemos que considerar qué tan mala realmente es nuestra maldad. Y qué tan inmensamente santo es Dios. Y una vez que nos damos cuenta de eso, el infierno no puede ser un castigo injusto. No sabemos todo lo que podríamos saber acerca del infierno, al igual que no sabemos todo lo que podríamos saber acerca del cielo. Creo que nuestras mentes no tienen la capacidad de entenderlo todo.
pero sabemos que es un lugar de tormento eterno. Y sabemos que el juicio de Dios en el infierno será justo. Pues al igual que habrá una resurrección para los justos, habrá una resurrección para los malvados. Y cuando hablo de justos y malvados, siempre tengo que hacer esta aclaración. Los justos no son los que son justos por ellos mismos. Como si algunos nacen justos y otros nacen malvados. Algunos tienen la capacidad en ellos mismos de alcanzar la salvación y esos son los justos, y algunos, esos son los malos, los que vemos en las noticias, los asesinos y todo eso, y ellos son los malvados. No, los justos son aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que han sido declarados justos por los méritos de Cristo. Los malvados son aquellos que se han resistido a la gracia de Dios, son aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y han permanecido en su estado de rebeldía en el que nacieron. Es una importante aclaración para hacer cuando hablamos de justos y malvados. Pues al igual que habrá una resurrección para los justos, que ya hablamos de ello, habrá una resurrección para los malvados también. Y esa resurrección será primero para que los malvados puedan ser juzgados por Dios. Ese es el orden. No ignoremos esto. Nadie irá al infierno sin merecerlo. Habrá un juicio. Considerad este pasaje de Apocalipsis que nuestro hermano Joab leyó para nosotros. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Hermanos, tengamos mucho cuidado de imaginarnos a Cristo siempre como lo vemos en los cuadros y no ver a Jesús como lo que vemos aquí, el juez de toda la tierra. Él es un Dios de amor. Él es un Dios lleno de gracia, pero no olvidemos que Él es un Dios de juicio también, porque Él es santo. Esta visión describe a Cristo también. ¿Qué dice? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, que dice según sus obras. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hay solo dos maneras en las que Dios puede juzgarte cuando mueras, cuando estés delante de Dios. Hay solo dos maneras. O puede juzgarte según los méritos de Cristo, o puede juzgarte según tus obras. Solo serás juzgado de una de dos maneras. Según los méritos de Cristo o según tus obras. Si Dios te juzga según los méritos de Cristo, el veredicto será justificado, declarado justo. ¿Por qué? Porque Cristo vivió una vida de perfecta obediencia, murió en nuestro lugar y resucitó victorioso. Si hemos creído en Cristo realmente, si estamos confiando en la obra de Cristo, somos justificados ante Dios por los méritos de Cristo, como cantamos hace un momento, ante el trono del gran Dios. ¿Verdad? ¿Cuál es mi única esperanza ante el trono del gran Dios? La obra de Cristo. ¿Cómo termina la canción? Dios mira a Cristo y libre soy. Así termina la canción, ¿verdad? Entonces, si la base del juicio es los méritos de Cristo, en los cuales yo estoy confiando, el veredicto que ya se ha dado por anticipado, pero que se confirmará en el día final, será ¿cuál? Justificado, declarado justo por los méritos de Cristo. Pero si Dios te juzga según tus obras, el veredicto será condenado. ¿Por qué? Porque nuestras obras no son buenas. Somos malos. Hemos violado la ley de Dios. Todos. Todos. Y la condenación de Dios para todos los malvados es el infierno.
Entonces, la resurrección de los malvados será para juicio, pero también para condenación. El juicio final determinará la condenación final. Atended, por favor, a estas palabras en Apocalipsis 21, versículo 8. Mira esto. Pero los cobardes e incrédulos. Un incrédulo es el que no cree, ¿verdad? No cree en Cristo. No ha puesto su fe y confianza en Cristo. Es un incrédulo. Los abominables y homicidas. Los fornicarios y hechiceros. Los idólatras. Todos los que han puesto otras cosas antes que a Dios. Todos los que han creado ídolos a su imagen y semejanza. Llámese dinero, llámese sexo, llámese gloria, llámese poder, lo que tú quieras. Idólatras. Y todos los mentirosos. ¿Mentira? Sí. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero amigo, ese no tiene que ser tu fin. Ese no tiene que ser tu fin. Cristo vivió, murió y resucitó para que no tuvieses que pasar la eternidad en el infierno. Hasta que Cristo vuelva y hasta que estés vivo, tienes la oportunidad de ser salvo. Tienes la oportunidad de mirar a Cristo en arrepentimiento y fe y ser librado de la condenación del infierno. Así que, por favor, si estás escuchando el sonido de mi voz y no estás seguro que estás revestido de la justicia de Cristo, si no estás seguro que el veredicto es justificado ante Dios, si no estás seguro que tus pecados han sido perdonados por Cristo, ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. No esperes hasta mañana. Sella el asunto ya, hoy. Ven a Cristo. No tienes que pasar la eternidad en el infierno. Entonces, cuando Cristo vuelva, Él acabará completamente con la maldad en el mundo. ¿Y cómo lo hará? Eliminando la maldad de su pueblo y juzgando la maldad de sus enemigos. Pero ¿qué de la maldad natural? Hemos hablado solo de la maldad moral. La maldad natural es la maldad que vemos en el mundo por consecuencia de la caída del hombre. ¿Verdad? Los fenómenos naturales que causan tanta maldad, las enfermedades, el cáncer, incluso la maldad, la violencia y todo el caos que vemos en general en el mundo en el que vivimos. ¿Qué de esa maldad? Pues la Biblia nos enseña que una vez que Dios acabe con la maldad moral del hombre, ese es el orden, la maldad natural también se acabará. Un teólogo lo explica de esta manera. La maldad moral causó la maldad natural. Cuando la maldad moral sea redimida completamente, también lo será la maldad natural. El pecado de nuestros primeros padres causó la maldad natural que todos sufrimos. Pues lo inverso también será cierto. Una vez que nosotros seamos completamente redimidos, la creación también será redimida. Esto lo vemos en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación. Mira, ¿sabías que la creación, el mundo creado, tiene un anhelo ardiente? Obviamente, esto es lenguaje antropomórfico, ¿vale? Pero la creación tiene un anhelo. ¿Y cuál es ese anhelo? Aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando la redención de los hijos de Dios. La redención completa. Estoy hablando de espíritu, alma y cuerpo. Cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados, la creación está ansiosa, esperando ese día cuando los hijos de Dios sean completamente redimidos. Cuerpo y alma. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Eso es, aunque nos cuesta entender, la caída del hombre entraba en el plan de Dios según su voluntad permisiva. ¿Qué dice? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el orden.
Una vez que los hijos de Dios entren en su libertad gloriosa, la creación también entrará en su libertad gloriosa y será restaurada. Hermanos, mirad cómo será la consumación del eterno plan de Dios, que incluye su plan de acabar completamente con la maldad. Solamente voy a leer estos versículos y creo que vais a sentir el peso de estos versículos a la luz de todo lo que hemos visto. Solo lo voy a leer, Apocalipsis 21, del 1 al 5. Mira esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Sabes que el mar siempre es simbólico del caos, de la confusión? Pues ya no va a haber más confusión, ya no va a haber más caos. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es interesante que nosotros siempre pensamos en la consumación del plan de Dios como que nosotros en la consumación de todas las cosas subimos y estamos ahí en una especie de lugar espiritual por toda la eternidad. No, la Biblia no termina así la historia. El cielo desciende y el cielo y la tierra son unidas una vez más, como fue el plan original de Dios. ¿Qué dice? Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hay una canción en inglés que he descubierto recientemente, que me encanta escuchar en el coche cuando estoy llevando a los niños al cole en la mañana. Y la canción va así, os lo voy a traducir. Dice, estoy peleando una batalla que ya has ganado. No importa lo que venga a mi vida, soy vencedor. No sé lo que estás haciendo, pero sé lo que ya has hecho. Estoy luchando una batalla que ya has ganado. Luego el estribillo va así. Sé cómo termina la historia. Viviremos contigo otra vez. Eres mi Salvador y mi defensa. No más temor en vida o muerte. Sé cómo termina la historia. Hermanos, sabemos cómo termina la historia. Eso no quita nuestro dolor en el presente, pero sí hace que lo sobrellevemos con esperanza. Y eso es exactamente lo que Pablo nos enseña, y quisiera terminar con estos versículos. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente son reales, pero no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es glorioso. El futuro del mal es un futuro glorioso para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿y si Dios no existe? Pues no solo no tenemos esperanza para el futuro del mal, sino que tampoco tenemos esperanza para el futuro del bien. Pero Dios sí existe. Y la maldad tiene sus días contados. La seriedad, origen, propósito
y futuro del mal, a la luz de las Escrituras, lo comprueban y lo confirman. Que el Señor nos ayude a vivir a la luz de esa verdad.